De la carrera de médico cirujano Guzmán de la Rosa, Ana Karen presenta el tema de secreción, digestión y absorción. Primero empezaremos diciendo que las principales glándulas de secreción de la saliva son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Estas se van a encontrar en la cavidad bucal. Y la secreción normal de la saliva oscila entre los 800 y los 1500 mililitros con un promedio de 1000 mililitros al día. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. La primera va a ser una secreción rica en serosa, a la que vamos a llamar tialina, que va a ser una alfa-amilasa, y la segunda va a ser una secreción mucosa con abundante mucina. Ahora, las principales glándulas secretoras de la saliva van a ser las glándulas parótidas. La secreción salival se va a producir principalmente en dos fases. La primera, que van a intervenir los acinos, y en la segunda van a intervenir los conductos salivales. Los acinos van a producir una secreción primaria que contiene tialina, mucina o ambas sustancias, y cuando esta secreción primaria fluya por los conductos se van a establecer procesos de transporte activo, lo que va a modificar en gran parte la composición iónica de la saliva. En cuanto a la regulación nerviosa de la secreción salival, tenemos que las glándulas salivales van a estar controladas principalmente por las señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior del tronco encefálico. Estos núcleos se van a encontrar situados entre la unión del bulbo y la protuberancia y van a ser excitados tanto por estímulos gustativos como por estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la laringe. Además de las células mucosecretoras, la mucosa gástrica posee dos tipos de células tubulares importantes, las oxínticas o gástricas y las pilóricas. Las oxínticas secretan el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el factor intrínseco, al igual que moco, mientras que las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco para protección de la mucosa pilórica frente a lo que es el ácido clorhídrico, y también producen la hormona llamada gastrina. Las oxínticas se van a encontrar en las superficies interiores del cuerpo y del fondo gástrico y van a representar el 80% del conjunto de glándulas del estómago, mientras que las pilóricas se van a localizar en el antro gástrico. Una vez que se estimulan las células parietales o también llamadas células oxínticas, se va a liberar el ácido clorhídrico. La principal fuerza impulsora para la secreción de este ácido por las células parietales es la bomba de hidrógeno-potasio adenosina trifosfatasa. Y los factores básicos que van a estimular la secreción gástrica van a ser la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Y aunque como tal el pepsinógeno al momento de ser secretado no tiene ninguna actividad digestiva, cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, este se va a activar para convertirse en pepsina. Y por último tenemos al factor intrínseco, que va a ser esencial para la absorción de vitamina B12 en el ilion. Esta va a ser secretada por las células parietales junto con el ácido clorhídrico. Y por último, las glándulas pilóricas, a pesar de parecerse a las glándulas oxínticas, estas glándulas pilóricas van a contener muchísimas más células mucosas, al mismo tiempo de que también estas glándulas van a secretar la hormona llamada gastrina, que tiene un papel fundamental en el control de la secreción gástrica. Las únicas células capaces de secretar el ácido clorhídrico van a ser las células que se encuentran en las glándulas oxínticas. Y ahora, ¿cómo se va a secretar el ácido clorhídrico? Bueno, la gastrina va a ser liberada por las células G que se encuentran en las glándulas pilóricas. Esta gastrina va a ser transportada por medio de la sangre y va a llegar a las células enterocromafines del estómago. Es importante señalar que estas células van a liberar histamina. Una vez que la gastrina tiene contacto con las células enterocromafines, que son las que van a liberar histamina, la histamina al liberarse va a hacer que de forma rápida se libere o las glándulas oxínticas empiecen a secretar ácido clorhídrico de forma, como ya dije, más rápida. Ahora, las fases de la secreción gástrica
son tres. La primera va a ser la cefálica, donde la secreción de gastrina tiene lugar antes de que el alimento entre al estómago. Y esto va a ser gracias a los sentidos que nosotros tenemos, como es el olor, el tacto, el sentido del gusto y también por la vista. Las señales nerviosas que van a desencadenar esta fase pueden originarse tanto en la corteza cerebral como en los centros del apetito, de la amígdala o del hipotálamo. También es importante señalar que aporta el 30% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de la comida, esta fase. Ahora, la fase gástrica ya es la fase donde los alimentos van a entrar al estómago. Esto va a excitar, 1, los reflejos vagovagales largos que van del estómago al encéfalo y regresan del encéfalo al estómago. 2, los reflejos entéricos locales y 3, el mecanismo de la gastrina. Ahora, todos estos mecanismos en conjunto van a estimular la secreción de jugo gástrico durante varias horas siempre y cuando el alimento siga dentro del estómago. Y es importante señalar que esta fase representa el 60% de la secreción gástrica total asociada a la ingesta de alimentos. Y por último tenemos la fase intestinal, donde la presencia de alimentos, principalmente en secciones proximales del intestino delgado, como lo es el duodeno, va a inducir la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico. ¿Esto por qué? Esto se cree que es debido a que se sigue liberando pequeñas cantidades de gastrina. Esta secreción representa o supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a la comida. El páncreas es una glándula mixta. ¿Esto qué quiere decir? Va a secretar tanto de forma endocrina como de forma exócrina. La forma endocrina son los ácidos pancreáticos, que van a secretar enzimas digestivas pancreáticas. La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado. Dentro de las enzimas que va a secretar el páncreas, las más importantes son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipelopeptidasa. También es importante señalar que el páncreas también va a secretar insulina, sin embargo, este no se va a secretar junto con el jugo pancreático intestinal, sino que va a ser secretado directamente hacia la sangre, no hacia el intestino. De estas enzimas proteolíticas, la que más va a abundar va a ser la tripsina. La tripsina junto a la quimiotripsina van a degradar proteínas completas, mientras que la carboxilpolipeptidasa va a fraccionar algunos péptidos en sus aminoácidos individuales. La enzima pancreática que va a digerir a los hidratos de carbono es la amilasa pancreática. Esta va a hidrolizar a los almidones, al glucógeno y la mayor parte de los hidratos de carbono, a excepción de la celulosa. Estos los va a hidrolizar hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos. Mientras que las enzimas principales para la digestión de grasas van a ser la lipasa pancreática, que es capaz de hidrolizar las grasas neutras a ácidos grasos y monoglicéridos, y la colesterol esterasa, que va a hidrolizar a los esteres de colesterol, y la fosfolipasa, que va a separar a los ácidos grasos de los fosfolípidos. Es importante señalar que estas enzimas van a ser secretadas de forma inactiva, y estos se van a activar cuando alcanzan la luz intestinal. Esto debido a que si estas enzimas se activan dentro del páncreas, lo único que va a provocar es que el páncreas se autodestruya. Otros dos componentes importantes del jugo pancreático va a ser el bicarbonato y el agua, que van a ser secretadas principalmente por las células epiteliales de los conductillos y los conductos que nacen en los acinos. ¿Cuáles son los estímulos básicos que provocan la secreción pancreática? Principalmente son tres. El primero va a ser la acetilcolina, que va a ser liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago y por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. El segundo es la colecistocinina, que va a ser secretada por la mucosa duodenal y las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos entran en el intestino delgado, y el tercero va a ser la secretina, que va a ser secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan los alimentos muy ácidos al intestino delgado.
Tanto la acetilcolina como la colecistocinina van a estimular y favorecer la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas, mientras que, al contrario de esta, la secretina va a estimular sobre todo la secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato sódico. De la misma forma, las fases de la secreción pancreática son tres. La primera es la cefálica, donde las mismas señales nerviosas que se originan en el encéfalo que producen la secreción gástrica van a estimular la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Después sigue la fase gástrica, donde igualmente se va a seguir secretando jugo pancreático, pero este va a ser bastante escaso. Y por último tenemos la fase intestinal, que se va a producir una vez que el quimo sale del estómago para entrar al intestino delgado, y la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en la respuesta a la hormona de la secretina. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de la bilis en cantidades que oscilan de 600 a 1000 mililitros al día. La bilis ejerce dos funciones importantes. En primer lugar, va a desempeñar un papel en la digestión y absorción de las grasas. Esto debido a que los ácidos biliares van a realizar dos funciones. 1. Van a ayudar a emulsionar grandes cantidades de grasa de los alimentos. Y 2. Van a favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Otra de las funciones de la bilis va a ser que va a servir como medio de excreción para varios productos de desechos importantes procedentes de la sangre. El hígado va a secretar la bilis en dos fases. La primera va a ser por medio de los hepatocitos, que son las principales células del hígado. Van a secretar la porción inicial que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Esta bilis va a pasar por los diminutos canalículos biliares situado entre los hepatocitos. De aquí la bilis va a fluir por los canalículos hasta llegar al conducto hepático y al colédoco. De aquí esta bilis se va a vertir hacia el duodeno y posteriormente va a llegar a la vesícula biliar a través del conducto cístico. A lo largo de todo este recorrido, a la bilis se le va a ir añadiendo una segunda porción de secreción que va a estar constituida por una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato secretado por las células epiteliales que revisten tanto los conductillos como los conductos. A pesar de que los hepatocitos secretan continuamente bilis, la mayor parte de esta se va a almacenar en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesite. La capacidad máxima de la vesícula biliar es solo de 30 a 60 mililitros. Y para el vaciamiento de la vesícula biliar, la colecistocinina va a ser el estímulo más potente. La acetilcolina también es importante, sin embargo su estímulo es mucho menor. Esta es una tabla que nos muestra la composición de la bilis, ya sea la bilis hepática o la bilis vesicular. Entre las sustancias que se secretan en mayor cantidad tenemos las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y los electrolitos. Las células hepáticas sintetizan alrededor de 6 gramos de sales biliares al día. El precursor de estas sales es el colesterol. Este colesterol se va a convertir primero en ácido cólico o ácido quenodesoxicólico en cantidades casi iguales. Estos ácidos se van a combinar a su vez sobre todo con la glicina y en menor cantidad con la taurina, formando los ácidos biliares gluco y tauroconjugados. Las sales biliares ejercen dos efectos importantes dentro del tubo digestivo. La primera va a ser una acción detergente para partículas de grasa de los alimentos. Esto va a ser una función emulsificadora o detergente de las sales biliares. Y en segundo lugar, ayuda a la absorción tanto de ácidos grasos como de monoglicéridos, como de colesterol, como de otros lípidos dentro del aparato digestivo. Dentro de lo que es el intestino delgado, en la porción del duodeno, vamos a tener unas glándulas que son las glándulas de Brunner, que van a encargarse de secretar moco. Esta secreción va a responder a tres tipos de estímulo. 1. Van a ser estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. 2. La estimulación vagal, que aumenta la secreción por las glándulas de Brunner. Y 3. Las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina.
Su principal función va a ser la de protección debido a la presencia del jugo gástrico. A lo largo del intestino delgado existen pequeñas depresiones llamadas las criptas de Lieberkühn. Estas van a tener un número moderado de células caliciformes que van a secretar moco que va a proteger y lubricar la superficie intestinal, y tiene una gran cantidad de enterocitos que van a secretar grandes cantidades de agua y electrolitos. En cuanto al intestino grueso, también vamos a tener criptas de Lieberkühn que de la misma forma van a secretar moco. La mayoría de los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos, y las tres fuentes importantes dentro de la alimentación humana normal van a ser la sacarosa, la lactosa y los almidones. También otros hidratos de carbono que se ingieren en pequeñas cantidades son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las peptinas, las dextrinas, porciones menores de derivados de los hidratos de carbono contenido en las carnes. Y almidón. Ahora, la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. ¿Esto por qué? Porque estos alimentos se van a mezclar con la saliva, que va a contener una enzima llamada tialina, que es una alfa-amilasa, que es secretada principalmente por la glándula parótida. Esta enzima va a hidrolizar el almidón y se va a convertir en un disacárido. En este caso se va a convertir en maltosa. Posteriormente, la digestión del almidón continúa en el fondo y cuerpo del estómago hasta por 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. La digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado está a cargo de la amilasa pancreática. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido casi por completo en maltosa y en otros polímeros muy pequeños de glucosa. Los enterocitos contienen 4 enzimas, que son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa, que descomponen los disacáridos. Tenemos una imagen que simplifica todo lo que ya expliqué, donde los almidones van a ser degradados tanto por la tialina como por la amilasa en maltosa y en polímeros. Después, cuando pasa al intestino, la maltasa y la alfa-dextrinasa lo van a convertir en glucosa. De igual forma, en el intestino, la lactosa va a ser degradado por la lactasa a galactosa y la sacarosa va a ser degradada por la sacarasa a fructuosa. Las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por medio de los enlaces peptídicos. La pepsina es una de las enzimas más importantes del estómago y va a alcanzar su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se inactiva cuando el pH es mayor a 5. Sin embargo, la mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, o sea, en el duodeno y en el yeyuno, por efecto de las enzimas proteolíticas secretadas en la secreción pancreática. Cuando las proteínas entran en el intestino delgado, van a ser atacadas por las enzimas proteolíticas pancreáticas principales, que son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxilopolipeptidasa y la elastasa. La tripsina y la quimiotripsina van a separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. Después, la carboxilopolipeptidasa va a atacar al extremo carboxilo de los polipéptidos para liberar los aminoácidos de uno a uno. Y finalmente, la proelastasa se va a convertir en elastasa para digerir las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de las carnes. Y aunque las enzimas del jugo pancreático ayudan a la degradación, la mayoría permanece en forma de dipéptidos y tripéptidos. Entonces aquí los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen múltiples peptidasas que sobresalen de la membrana y entran en contacto con el líquido intestinal. Existen 2 tipos de peptidasas. Las que son de mayor importancia son las amilopeptidasa y varias dipeptidasas. Estas van a continuar con la degradación de grandes polipéptidos restantes. En este esquema tenemos que las proteínas van a ser degradadas por medio de la pepsina a proteasas, peptonas y polipéptidos, posteriormente por las otras enzimas como la tripsina, la quimiotripsina, la carboxilopolipeptidasas y la proelastasa va a ser degradada
van a ser degradados a polipéptidos y aminoácidos, para posteriormente por medio de las peptidasas ser degradados a aminoácidos. La mayoría de las grasas de la dieta son triglicéridos, es decir, que son combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos condensados con una única molécula de glicerol. La alimentación también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y esteres de colesterol. Aunque la digestión de grasas tiene lugar principalmente en el intestino, la lipasa lingual secretada por las glándulas linguales digiere una pequeña cantidad de triglicéridos. El primer paso para la digestión de las grasas consiste en reducir el tamaño de sus glóbulos. A esto se le conoce como emulsión de la grasa y se inicia con la agitación dentro del estómago. Esto también se lleva a cabo en el duodeno gracias a la acción de la bilis. La bilis tiene grandes cantidades de sales biliares y del fosfolípido de la lecticina. Estas dos sustancias, en especial la lecitina, son extraordinariamente útiles para la emulsión de las grasas. La enzima más importante para la degradación de los triglicéridos es la lipasa pancreática. La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son degradados por la lipasa pancreática a ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos, como se muestra el siguiente esquema que les voy a presentar. Como vemos aquí, la grasa más la bilis y la agitación nos va a dar grasa emulsionada. Esta grasa emulsionada, a su vez, por medio de la lipasa pancreática, va a formar los ácidos grasos y los 2 monoglicéridos. Antes de empezar a hablar sobre la absorción, es importante hablar de esto. La mucosa del intestino delgado contiene muchos pliegues llamados válvulas coniventes o pliegues de Kerkling. Esto lo que va a hacer, va a triplicar la superficie capacitada para la absorción. Estos pliegues se encuentran mayor desarrollados en lo que es el duodeno y el yeyuno. Primero tenemos la absorción del agua, la cual se va a transportar en su totalidad por difusión. Posteriormente tenemos al sodio, donde tenemos que cada día se secretan con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Esta absorción va a estar estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales hasta los espacios paracelulares. El cloro se va a absorber en las primeras porciones del intestino delgado y su absorción va a ser rápida y por difusión. El bicarbonato se va a reabsorber en las primeras porciones del intestino delgado y su absorción se absorbe por medio de un mecanismo indirecto. Los iones de calcio se absorben hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Un factor regulador importante para la absorción del calcio es la hormona paratiroidea y la vitamina D. Los iones de hierro también se absorben activamente en el intestino delgado. Los iones de potasio, magnesio, fosfato y algunos otros también se absorben de manera activa en la mucosa intestinal. Todos los hidratos de carbono se van a absorber en forma de monosacáridos. Si hay una pequeña fracción que lo va a hacer en disacáridos y realmente casi ninguno lo va a hacer en un tamaño mayor a cualquiera de estos dos. El monosacárido que más abunda va a ser la glucosa, que suele representar más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. El 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en galactosa y fructuosa. Casi todas las proteínas se van a absorber en forma de dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. Casi todas las moléculas de péptidos o de aminoácidos. Estos se van a unir en la membrana de la microvellosidad celular con una proteína de transporte específica. A este tipo de transporte se le llama contransporte o transporte activo secundario de los aminoácidos y de los péptidos y va a requerir sodio. Por último, tenemos la absorción de grasas, que a medida que las grasas se digieren en monoglicéridos y ácidos grasos, estos dos productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas biliares. De esta forma, los monoglicéridos y los ácidos grasos se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde en cepillo de las células intestinales, penetrando incluso en las hendiduras. Aquí es cuando estos monoglicéridos y los ácidos grasos se van a difundir de inmediato al exterior de las micelas y pasan al interior de la célula epitelial.
Después de esto, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplasmático liso de la célula, donde se usan principalmente para formar nuevos triglicéridos que viajan con los kilomicrones. Aunque también hay ácidos grasos de cadena corta y mediana, como los que provienen de la mantequilla, que se absorben directamente a la sangre portal.